Continuamos con Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que somos llamados a andar en unidad en la iglesia. Todos nosotros como el cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual de Cristo, como sus embajadores aquí en la tierra, somos llamados ¿a qué? Somos llamados a andar en unidad en la iglesia. Y hemos visto hasta ahora primero el llamado a la unidad, fue capítulo 4, el versículo 1 al 3, y estuvimos viendo entonces que cada uno de nosotros debe andar como es digno de la vocación con la cual fuimos llamados. Y vimos entonces que debemos de andar con humildad y mansedumbre, soportándonos unos a otros en paciencia. Y vimos eso el versículo 1 al 3. Y que todos tenemos una identidad, ¿verdad? Que todos hemos sido ganados por el amor incondicional de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos manifestar ese amor a los demás. Ahora, hermanos, voy a estar hablando el siguiente punto, que es el punto B, el caso de la unidad en la iglesia, que es capítulo 4, del versículo 4 al 6. Y vamos a ver aquí 7 razones por las cuales nosotros como creyentes en Cristo debemos glorificar a Dios al andar en unidad. ¿Se acuerda lo que estuvimos estudiando acerca de que Él preparó de antemano? Somos creación de Dios, somos nueva creación de Dios, la cual es Él preparó buenas obras para que andemos en ellas. Entonces vamos a ver, hermano, cómo por medio de esta unidad en nosotros como cuerpo de la iglesia podemos nosotros manifestar esas buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Y como último punto vamos a estar viendo como punto C la fuente de la unidad en la iglesia, y vamos a ver que la gracia es la clave para el servicio efectivo de los dones espirituales para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que continuemos con este tema del llamado a andar en unidad en la iglesia. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias, Padre, porque nosotros, Señor, tú como nos has enriquecido con toda bendición espiritual en lugares celestes, como lo vimos en el capítulo 1, Señor, de igual manera tú quieres que nosotros te representemos bien aquí como embajadores. Embajadores que dan el testimonio de que Cristo vino a este mundo y está transformando vidas. Te pido, Padre, que nosotros podamos ser edificados como morada de Dios en el Espíritu, y así podamos nosotros reflejar el amor y las características y el fruto del Espíritu Santo para que el mundo crea que tú, Padre, enviaste a tu Hijo al mundo, Señor, para salvarlo. Te pido, Padre, que tú me ayudes a articular esta sección bien importante acerca de la unidad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, vamos a ver Efesios capítulo 4, y por favor lo pueden leer, leámoslo desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces vemos claramente aquí que el apóstol Pablo comienza a identificarnos ahora que todos nosotros somos un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Y vemos que el apóstol Pablo nos quiere mostrar a nosotros que la iglesia es un organismo. Es Dios trabajando a través de los creyentes. Es un cuerpo espiritual. Y es importante que nosotros veamos eso, porque Él quiere que nosotros vivamos de esa manera, así como Dios es uno, en su Trinidad es uno, ¿verdad? De igual manera nosotros estemos unidos con Él, porque Dios está en nosotros por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo.
Entonces quiere que nosotros veamos este punto que vamos a estar viendo de Efesios 4, el 4 al 6, mi parte, dice el caso de la unidad en la iglesia, el caso de la unidad en la iglesia. Vemos entonces en Efesios 4, 4a, que cuando se empieza a hablar aquí en el versículo 4, en la versión de la Biblia de las Américas, empieza con un ay. Y esta palabra fue agregada por los traductores, pero nos da la oportunidad de presentar cuidadosamente 7 razones por las cuales nosotros como creyentes en Cristo debemos glorificar a Dios al andar en unidad. La importancia de la unidad. Esta era la oración del Señor antes de su partida, antes de ir a la cruz en Getsemaní, ¿verdad? Él oraba para que todos fuésemos uno. Y esa fue la oración, para que el mundo pueda creer que Dios el Padre envió a Jesucristo. Entonces es importante que nosotros veamos estas 7 razones por las cuales nosotros como creyentes en Cristo debemos glorificar a Dios al andar en unidad. La primera razón la podemos ver aquí. Efesios 4, 4b. Hay un cuerpo. Una razón para estar unidos es entender que somos un cuerpo, un cuerpo. El cuerpo mencionado aquí es el cuerpo de Cristo, la iglesia. El hecho de que haya un solo cuerpo al que todos pertenecemos es razón suficiente para que vivamos en unidad. 1 Corintios 12 del 13a describe cómo obtuvimos esta unidad, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Véase también Efesios 2:16, por favor. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y sabemos que en el contexto, cuando habla allí en el capítulo 2:16, está hablando que básicamente en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, hablando de los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo terminó las enemistades o los muros que habían de división entre judío y gentil. Es más, en Hechos 15, 14, nos muestra cómo en el concilio de Jerusalén habla entonces a Santiago, el pastor de la iglesia en Jerusalén, y dice esto de Simón. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez ¿a quién? A los gentiles, hablando de la casa de Cornelio, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y por eso fue dado el concilio de Jerusalén, para que se dieran cuenta que los gentiles tienen los mismos privilegios por medio de la fe en Cristo para venir a ser salvos que los judíos al principio en el día de Pentecostés. Entonces vemos claramente que ya no hay etnia, ¿cierto? El Señor murió por todo el mundo, así como señalaba Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es triste ver, hermanos, en Estados Unidos se tiene iglesias para gente de etnia afroamericana y tiene iglesias para etnia blanca. Tiene iglesias para etnia hispana. Pero no debe ser así, hermanos. No debe haber segregación. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. No podemos volver a levantar los muros, hermanos. Es bien importante que nosotros reconozcamos que Dios tiene una manera visible para expresarse al mundo, y es por medio del cuerpo, su iglesia. El cuerpo, su iglesia. Ya no hay diferentes etnias en cuanto a la salvación. No importa la etnia que usted sea, Cristo Jesús murió por sus pecados y resucitó entre los muertos, y toda persona que pone su fe en Él hace parte del cuerpo universal de Cristo. También nos dice en Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, hermano, que este cuerpo es el modelo para los numerosos cuerpos o iglesias locales que Dios ha establecido alrededor del mundo. El hecho de que un creyente sea miembro del cuerpo universal de Cristo no le exime de pertenecer a un cuerpo local en la iglesia local, puesto que es allí donde Dios quiere que él ejercite sus dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo. Y es bien importante que nosotros sepamos que debemos de congregarnos
y no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. No importa si usted está siendo perseguido, como estaba haciendo la iglesia hebrea. Eso no es excusa para ¿qué? Para dejarse de congregar. Y cuanto más que sabemos que aquel día se acerca cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Es bien importante que nosotros nos congreguemos, es importante que nosotros sigamos exhortándonos, sigamos animándonos unos a otros en el amor de Cristo. Es importante que estemos unidos como iglesia. Dios tiene un cuerpo visible sobre la tierra y esa es su iglesia. Efesios 4:4c. Aquí vemos la segunda razón por la cual nosotros como creyentes en Cristo debemos glorificar a Dios al andar en unidad, y es porque hay un espíritu. No solamente hay un cuerpo visible en donde Dios manifiesta por medio de los dones espirituales en la iglesia, manifiesta su servicio, su enseñanza, su exhortación, y vamos a ver más adelante esos dones espirituales, ¿verdad? Sino que también viene del Espíritu de Dios que nos ha unido a todos nosotros. Todos nosotros fuimos bautizados por un mismo Espíritu. Claramente este Espíritu es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Romanos 8:9, por favor, y Efesios 2:18. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Efesios 2:18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Todos hemos tenido entrada al Padre por un mismo Espíritu. Toda persona que pone su fe en el Señor Jesucristo ya es pertenencia de Dios. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y todos nosotros, unidos, somos el templo, la casa de Dios. El Espíritu Santo está en su iglesia como cuerpo espiritual también. Entonces nosotros somos un espíritu. Tenemos que entender que todos hemos bebido de un mismo espíritu que nos da el sellamiento hasta el día de la redención adquirida, hasta el día en que el Señor venga por nosotros, o si morimos ausentes del cuerpo presente con el Señor. Es importante que nosotros sepamos que para glorificar a Dios y andar en la unidad del Espíritu, debemos de entender que todos tenemos un mismo espíritu, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu. ¿Por qué? Efesios 2:22, como hemos visto, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cómo somos nosotros edificados? Como morada de Dios en el Espíritu. Y eso es bien importante que nosotros entendamos. Dios está haciendo morada en nosotros. Y eso era lo que Jesús decía que era imprescindible para él ascender al cielo, para que pudiera enviar el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pudiera hacer la obra de la evangelización a nivel mundial y el discipulado, para que todos pudiéramos crecer espiritualmente y ser edificados para morada de Dios en el Espíritu, para que el mundo conozca que nosotros estamos en Dios, para que el mundo conozca que Dios el Padre envió a su Hijo para cambiar nuestras vidas y está dispuesto a cambiar la vida de los demás. Cada creyente posee el Espíritu Santo desde el momento de la salvación y hasta la eternidad para siempre. Juan 14:16-17a dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, quiere decir otro como Él, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad. Todos nosotros hemos recibido el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Segunda de Corintios 1, el 22 al 23, por favor. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Entonces vemos muy bien que nos ha dado las arras o la garantía de que un día vamos a heredar y que hemos heredado, porque es la garantía de que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos el mismo Espíritu y el Espíritu es bien importante que nosotros sepamos que tenemos un solo Espíritu para la unidad.
¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios 4:3? Dice, Pablo nos exhorta a que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bien importante. ¿Por qué es importante el guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? ¿Sabe por qué? Primero, la primera razón es por nuestro testimonio. Esa era la oración del Señor orando por sus discípulos antes de partir, antes de ir a la cruz y partir al cielo. Mire lo que dice Juan 17, del 20 al 22, y vamos a ver esta primera razón de guardar el vínculo de la paz por medio del Espíritu, que es por nuestro testimonio. Por favor, lee Juan 17, del 20 al 22. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Muy bien. Mire que para que el mundo sepa que tú me enviaste, nosotros debemos representar bien al Señor, dar buen testimonio, teniendo la unidad del Espíritu en paz. Es la única manera que el mundo pueda saber que Dios envió a su Hijo, viendo vidas transformadas, y por medio del testimonio nuestro, otros vengan a creer. Esa fue la oración del Señor Jesucristo. ¿Sabe para qué? Para que se cumpla en la iglesia su nuevo mandamiento, que dice en Juan 13, del 34 al 35, dice, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Si nosotros reconociéramos que Dios nos ha dado de un mismo espíritu, nos amaríamos de tal forma como Cristo nos amó a nosotros. Y la segunda razón que debemos de nosotros de guardar el vínculo de la paz en el Espíritu, en la unidad del Espíritu, no solamente es por nuestro testimonio, sino segunda razón es por la preservación de la verdad. La preservación de la verdad. 1 Timoteo 3 del 14 al 15, por favor. 1 Timoteo 3 del 14 al 15. Vamos a ver cómo Pablo exhorta a Timoteo acerca de lo que debía de hacer en la iglesia de Éfeso. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. La unidad en el Espíritu trae el conocimiento de la verdad al mundo. Por eso dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce. Miren lo que dice allí, por favor, Juan 14, 17. Esa fue la promesa que el Señor daba para la futura dispensación de la iglesia, cuando los discípulos aún estaban con Jesús. Él les dice así en Juan 14, 17, por favor. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Moraba con ellos, pero moraría en ellos después del día del Pentecostés, cuando empezó la edad de la iglesia. Entonces, qué bueno, el Espíritu de verdad. Acuérdese que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Los tales Él busca, ¿verdad?, que le adoren. Y nosotros, dando ese testimonio, somos la única entidad en la tierra, hermanos, que tiene la verdad de Dios. Es la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Puesto que cada creyente posee el único y mismo Espíritu Santo, tenemos todas las razones para estar unidos. Efesios 1, del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Para la alabanza de la gloria del Señor. Muy bien. Vamos a ver ahora la tercera razón por la cual nosotros, como creyentes en Cristo, debemos glorificar a Dios al andar en unidad. Y es porque fuimos llamados en una misma esperanza. Un cuerpo, un espíritu y una misma esperanza. Antes de la salvación, ninguno de nosotros tenía ninguna esperanza. Eso lo dice Efesios 4, 4d. Pero en Cristo todos tenemos la misma esperanza.
Esta esperanza incluye toda buena promesa que aún no se ha cumplido con respecto a nuestra salvación. Estas eventualidades compartidas deberían darnos razones para vivir unidos hoy. Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de ¿qué? De la gloria de Dios. En su resurrección en su resurrección y ascensión comprobó que toda promesa que tiene para nosotros aquí ahora y en el futuro son ciertas, son verdad. Y eso debe causar unidad para la iglesia. En Romanos 8:30, por favor. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Muy bien. También nos dice, porque en esperanza fuimos salvos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado por medio de su Espíritu en nosotros. Qué bueno eso, ¿no? Ahora, mire lo que dice Efesios 2:12, por favor, y 4:1. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Muy bien. ¿Acaso no hemos olvidado lo que éramos antes? Estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. No sabíamos qué iba a pasar después de la muerte. En el caso mío, yo traté de suicidarme 3 veces antes de ser salvo. Hasta que por fin el Evangelio llegó, amén, y transformó mi vida, hermano, me llenó llena de esperanza. Eso es lo que provocó testimonio en mí, en salir y evangelizar, aún el primer día cuando fui salvo. Hermanos, el capítulo 4, versículo 1, por favor, Efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Imagínense, Pablo, era por causa de esa esperanza, ¿verdad? Que él hacía todo esto, sufría cárceles, que no sufría por el cuerpo de la iglesia, ¿verdad? Él estaba dispuesto a sufrirlo todo porque él sabía muy bien que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Cristo ha sido derramado por medio del Espíritu Santo en su vida. Efesios 1:18 registra una oración para que seáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, esa esperanza. 1 Corintios 1:9 nos recuerda que fuimos llamados a tener comunión con su Hijo. La comunión es con el Padre, pero también nuestra comunión es con su Hijo. 1 Corintios 7:21 nos recuerda que fuimos llamados a ser esclavos de Cristo. Ya no somos esclavos de Satanás, ya no somos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, ya no somos esclavos del mundo, somos esclavos de Cristo y servimos a Él como sus siervos por amor. Gálatas 5:13 dice que no debemos abandonar la libertad con que fuimos llamados a gozar. Por favor, ¿puede leer esa? Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Dónde está el peligro de usar la libertad para la carne? ¿Quiénes estaban usando la libertad para la carne? Los corintios. Qué mal testimonio estaban haciendo, ¿verdad? Habían cosas que estaban haciendo que era de condenar, como dice Pablo. Viviendo una vida inmoral. ¿Qué no estaban haciendo? No se estaban edificando, no se estaban amando el uno al otro. Les tiene que enseñar qué es el verdadero amor, que el amor no busca lo suyo propio, sino el bien de los demás. El amor es sufrido, el amor es benigno y así sucesivamente. Es bien importante que nosotros no abandonemos la libertad con que fuimos llamados. Una cosa es vivir la libertad de la gracia, reposando el poder de Dios sobre nuestras vidas para ser fructíferos, por llevando fruto del Espíritu Santo, y otra cosa es utilizar la gracia de Dios para el libertinaje, como la iglesia de ¿qué? La iglesia de Corinto. Colosenses 3:15 señala cómo fuimos llamados a experimentar la paz en el cuerpo de Cristo. Por favor, lee Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones y ser agradecidos.
Siempre que la paz, siempre que permitimos que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, sin importar las circunstancias, eso se va a manifestar en agradecimiento. 1 Timoteo 6:12 nos dice que abracemos la vida eterna que hemos sido llamados a tener. 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Echar mano a la vida eterna. Muchos creyentes no se dan cuenta de que en momentos en que fueron salvos, ya tienen vida eterna. Y desde ya la podemos vivir en este cuerpo mortal. No es solamente para después de la muerte. Es ahora. Amén. Es ahora. Ese es el llamado que tenemos. Debemos de vivir con eternidad en perspectiva. Porque todo lo que sucede en este mundo es temporal. Nuestra vida es como neblina, dice Santiago. No digamos pues que mañana vamos a comerciar, iremos y venderemos y compraremos. Más bien decir, si Dios lo permite, mañana iremos y haremos y comerciaremos, ¿verdad? Es bien importante eso. Efesios 4:5a. Ahora aquí vemos la cuarta razón por la cual nosotros como creyentes en Cristo debemos glorificar a Dios al andar en unidad, y es porque hay un Señor, un solo Señor. Hay también un Señor. Este es Efesios 4:5a. Pablo le recordó a los creyentes que todos tenemos el mismo Señor, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Este es un buen recordatorio, ya que a veces podemos sentirnos tentados a señorear sobre los demás. Todos llegamos a la salvación a través de la misma puerta. El suelo al pie de la cruz está nivelado, por así decirlo. Ninguno de nosotros es mayor que otro. Filipenses 2, del 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ese es el propósito cuando vivimos en unidad en la iglesia, hermanos. Cuando nos damos cuenta que estamos sirviendo es al Señor. No estamos buscando gente que nos sirva a nosotros o someter a las personas al servicio nuestro, o tratar de sacar ventaja de las personas. ¿Y cuántas veces no vemos desde púlpitos que hay pastores que sacan ventaja de qué? De las ovejas, ¿verdad? Sacan ventaja de ellas. Ya sea lucrándose con ellas, o ya sea ni siquiera les sirve a ellos, sino buscando que todo el mundo les sirva a Él en lugar de servir al Señor Jesucristo. Y es importante que todos tengamos esa visión, estamos sirviendo al Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante? Les digo esto, hermanos. El Señor nos ha mandado a juzgar el pecado en la iglesia. ¿Cómo? Uno a uno, si no, con 2 o 3 testigos, y si no, la persona no se arrepiente, no cambia de pensamiento, tomarlo como publicano, ¿verdad? Mateo 18, la disciplina de la iglesia. Él nos ha mandado a juzgar el pecado en la iglesia, pero es para restaurar ¿a qué? Al que está cometiendo el pecado. No es para condenarlo. Pero en cuanto al servicio, Dios nunca nos mandó a juzgar el servicio de los creyentes. Vamos a Romanos capítulo 14. Romanos 14. Y estaba pasando en la iglesia de Corintios también, se estaban juzgando unos a otros. El servicio de unos a otros, ¿verdad? Y si vamos a Romanos capítulo 14, mire lo importante de esto, hermanos. Dice allí, versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Y por qué dice eso? Porque habían unos que guardaban días de reposo, otros se abstenían de ciertos alimentos, y se estaban juzgando entre ellos. Pero ¿qué le exhorta el apóstol Pablo ahí en Romanos 14, verdad? Dice la palabra de Dios, versículo yo veo, dice el versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle que estar firme.
Uno hace diferencia entre un día y otro, juzga de igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, viviremos y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y luego dice allí el versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a quién? A tu hermano. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea que él dice, no debemos juzgar los motivos por los cuales un hermano deja de comer o por qué un hermano está sirviendo. No debemos de juzgar el servicio de los hermanos. Dejémosle eso al Señor en el tribunal de Cristo, en donde juzgará los motivos de los creyentes, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nosotros juzgamos el servicio de otra persona? ¿Sí? Debemos de nosotros reconocer que estamos sirviendo a un mismo Señor. A un mismo Señor. Es bien importante eso, hermanos, porque cuando hay este tipo de desaveniencia, eso trae mal testimonio en el cuerpo de Cristo. Tener un Señor, al Señor Jesucristo, nos da una tremenda razón por estar unidos. Primera de Corintios 8:6, por favor. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y eso, todo por medio de Él, ¿verdad? Estamos sirviendo al Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver la quinta razón por la cual nosotros como creyentes en Cristo debemos glorificar a Dios al andar en unidad, y es porque hay una fe. ¿Sí? Hemos visto hasta ahora porque hay un cuerpo, un espíritu, una vocación por la cual fuimos llamados, una misma esperanza, ahora un Señor, ahora una fe. La fe que es descrita aquí es el cuerpo de verdad en el cual nosotros como creyentes debemos creer y estar de acuerdo. Esta fe es la doctrina o la enseñanza correcta provista a través de las páginas del Nuevo Testamento, cuando es estudiado y enseñado apropiadamente. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 6:16 y Judas 3. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es importante que nosotros sepamos que cuando hablamos de la unidad de la fe, estamos en la unidad en la doctrina, hermano. La unidad en la doctrina es bien importante, sobre todo en cuanto al Evangelio. Pablo dijo, yo no negocio el Evangelio en las iglesias de Galacia, ¿verdad? Ay de mí si no predico el Evangelio. Dice, maldito que predique otro Evangelio. Entonces debemos de defender el Evangelio a toda causa, porque es lo que nos une, hermanos. Es lo que nos une en el amor verdadero y la verdad. Tenemos ese vínculo en el Señor Jesucristo, tenemos una fe, y es el Evangelio del Señor Jesucristo. Debemos de contender ardientemente por la fe, defender el Evangelio de Cristo. Es bien importante que nosotros tengamos eso en mente, hermanos. Hoy en día las iglesias dicen, unámonos, no importa las diferencias en cuanto a la creencia, en cuanto al Evangelio. Está mal. Era la verdad la que unía a la iglesia primitiva. Vamos ahí a Hechos capítulo 2, por favor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que los que recibían su palabra perseveraban unánimes, ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué lo coloca de primero la doctrina? Bien importante, ¿no? En la comunión unos con otros y el partimiento del pan y las oraciones. ¿Qué colocó primero Pablo?
El que escribió el libro de Hechos, Lucas, ¿qué colocó primero? La doctrina. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Es la verdad la que nos une, hermanos. Hoy en día la gente dice, no, es el amor lo que nos une. Pero cuando dicen así, no están hablando de la verdad. ¿Sí? El amor verdadero bíblico es inseparable de la verdad. La verdad debe ser la que regula todo, hermanos. ¿Sí? Cuando Jesucristo murió en la cruz, murió por la verdad. Él es la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es bien importante que nosotros sepamos que lo que nos une como iglesia es la doctrina. Cuando hablan de ese amor, no, lo que nos une es el amor a pesar de las diferencias. Está mal, porque están colocando la palabra amor para disimular, pero en realidad están hablando de la palabra tolerancia. Y Jesús nunca fue tolerante, hermanos. Nunca. Amó incondicionalmente, pero nunca fue tolerante. Él no fue tolerante con el pecado de ninguna manera. Por eso pagó tal precio en la cruz, hermanos. Porque Dios es cero tolerancia en cuanto al pecado. Por eso tuvo que morir y pagar por él, ¿verdad? Efesios 4:5c. Vemos también aquí la sexta razón por la cual nosotros como creyentes en Cristo debemos glorificar a Dios al andar en unidad, y es porque hay un bautismo. Hay también un bautismo. Efesios 4:5c. ¿Cuál es el bautismo al que el apóstol Pablo se refiere aquí? El Nuevo Testamento enseña varios bautismos, como se ve en el versículo como Mateo 3:11, donde Juan habló de 3 bautismos en un verso. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Habla del bautismo del agua, habla del bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de fuego, ¿verdad? Que estaba anunciado en los profetas del Antiguo Testamento en cuanto a la nación de Israel, en ese contexto, ¿no? Un bautismo al que se hace referencia aquí es el bautismo indispensable, unificador y compartido que cada creyente experimenta por igual. Este es un bautismo realizado por el mismo Espíritu Santo. Juan el Bautista sabía que el único que podía bautizar con el bautismo verdadero para ser salvo era Jesucristo. Yo bautizo con agua, dice él, pero aquel que no soy digno de desatar sus sandalias, él los bautizará con Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vemos claramente que el bautismo del Espíritu Santo fue predicho por Juan el Bautista. Por favor, puede leer 1 Corintios 12, del 12 al 13, que habla de este bautismo del Espíritu Santo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Entonces este bautismo que refiere Pablo aquí, que tenemos un bautismo, está refiriéndose al bautismo del Espíritu Santo. Aquel bautismo que empezó en el día de Pentecostés y finalizará ¿con quién? Con el rapto de la iglesia, cuando el Señor entre la plenitud de los gentiles al cielo. Un bautismo hecho sin agua o manos humanas supera a todos los otros bautismos en que nos identifica eternamente con Jesucristo. Este bautismo ocurrió cuando el Espíritu Santo te colocó en el cuerpo de Cristo en el momento en que creíste en Él. Romanos 6, del 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, si ve, ese bautismo del Espíritu Santo es el que hace que nosotros seamos unas nuevas criaturas y ahora podamos andar en novedad de vida. El bautismo de agua no puede dar novedad de vida, solamente te identifica como creyente, ¿sí? Pero el bautismo del Espíritu Santo te da una regeneración espiritual. Efesios 4, 6a
Aquí vemos la séptima razón por la cual nosotros como creyentes en Cristo debemos glorificar a Dios al andar en unidad, y es porque hay un Dios y Padre de todos. Tenemos comunión con un Dios y que es Padre de todos. ¿Sabe que el cristianismo bíblico es el único que tiene un Padre celestial? Tiene una relación de un padre a hijo. ¿Sí? Las demás religiones no tienen eso, hermanos. Hay también un Dios y Padre de todos. Efesios 4:6a. La séptima razón por la cual deberíamos esforzarnos por mantener nuestra unidad en Cristo es porque todos tenemos el mismo Padre soberano, omnipotente, omnipresente. Esta es una herencia digna de salvaguardar. Es bien importante saber que tenemos nuestro Padre celestial. No hay razón, hermanos, no hay razón para que usted, hermano o hermana, como creyente, viva como si estuviera huérfano. Amén. Tenemos una comunión, y nuestra comunión es con el Padre, dice la palabra de Dios, mediante Jesucristo. La primera de Juan se escribió con eso, con esa razón, ¿verdad?, de que podamos tener una comunión verdadera con el Padre y con el Hijo, que es Señor Jesucristo. Efesios 4:6b. Como soberano Dios el Padre es el que es sobre todos. Nuestro Padre es el único soberano sobre todo, así llamado gobernante. Dado que Él es el más grande de todos, tenemos todas las razones para estar unidos bajo Él. Nuestro Padre gobierna supremo. Daniel 4, del 34 al 35. Escuchen las palabras de Daniel cuando estaba bajo el cautiverio babilónico. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces muestra muy claramente Daniel escribiendo allí acerca de la conversión de Nabucodonosor, ¿verdad? Que lo puso a comer con los animales de la tierra, ¿verdad? Y finalmente su razón le fue devuelta y le dio gloria al Altísimo que gobierna sobre los gobiernos del mundo, amén. Y ese es nuestro Padre celestial. Él gobierna sobre los gobiernos del mundo, sobre los gobernantes de la tierra. Él pone y quita reyes. Él hace y deshace. ¿Sí? Y tenemos una comunión con Él, imagínense. Efesios 4:6c. Como omnipotente, Dios el Padre es el que es por todos, por todos. Nuestro Padre es el que obra y actúa a través de todos nosotros por medio del Espíritu Santo. Esta declaración habla de la fuerza omnipotente o su poder omnipotente de Dios disponible para cada creyente. Ese es el poder que nos dio Él cuando Jesús ascendió al cielo. Dice que nos enviaría el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa. Y Él nos ha dado a nosotros y Él está por nosotros. Efesios 1, del 19 al 20, por favor. Parte de las riquezas espirituales que tenemos en Cristo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Imagínense, el poder que tuvo el Padre para levantar a Cristo entre los muertos es el mismo poder que Él también hará con nosotros, hermanos. Cuando el día de la resurrección o el día del rapto, ¿verdad? Él va a transformar este cuerpo corruptible en incorrupción. Nuestro Padre nos ha dado vida eterna en su Hijo Jesucristo. Efesios 4:6. Por favor, léelo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Como omnipresente, Dios el Padre es el que está en todos. Dios el Padre es la fuente común de vida para todos los creyentes a través del Espíritu Santo que vive en cada uno individualmente y a través de todos los creyentes corporativamente.
Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Así es, somos de Él, hermanos, somos de Él. Ahora vamos a pasar a Efesios 4, del 7 al 13. Ahí me toca los versículos del 7 al 10. Y vamos a hablar de que somos llamados a andar en unidad en la iglesia. Hemos visto hasta ahora, número 1, hemos visto que el llamado a la unidad, luego vimos el caso de la unidad en la iglesia, y ahora vamos a hablar acerca de la fuente de la unidad en la iglesia. Y vamos a ver que la gracia de Dios es la clave para el servicio efectivo, para el ejercicio de los dones espirituales. Efesios 4, del 7 al 10, por favor. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces vamos a ver cómo la fuente de la unidad en la iglesia es la gracia de Dios. Por medio de su poder, acuérdense que hemos estudiado que Él reconcilió lo que estaba en los cielos con lo que está en la tierra y lo que está en la tierra con lo que está en los cielos, ¿verdad? Y todo eso mediante su encarnación, Jesucristo, su muerte y resurrección y ascensión. Y es bien interesante que nosotros veamos eso porque esa es la fuente de la unidad en la iglesia. Es el misterio de la piedad. Que Dios fue manifestado en carne, que fue justificado en el Espíritu y recibido arriba y proclamado en la tierra y creído en la tierra, ¿verdad? Y es bien interesante eso porque es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios se nos manifestó y hemos sido salvos gratuitamente por esa gracia, amén. Dice Efesios 4, 7a, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Como sabemos, la gracia es la clave para un servicio efectivo. Cada creyente ha recibido la gracia para poder administrar efectivamente sus dones. Y eso es buenísimo, hermano. Porque el mismo Juan en el Evangelio nos habla de esa gracia. Porque de su gracia recibimos todos, de su plenitud. En el griego pleroma. Recibimos todos ¿qué? Gracia sobre gracia. Gracia en la justificación y gracia en nuestra santificación práctica para el ejercicio de los dones espirituales. Es bien y fascinante ver eso, hermanos. Es la manera como efectivamente podemos administrar los dones en el cuerpo de Cristo. Como vemos aquí y en Romanos 12, 3 y 6, no solo se nos ha dado una medida de fe para administrar eficazmente nuestros dones, también se nos ha dado una medida de gracia. Romanos 12, 3, por favor. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y vamos a ver que debido a su muerte, resurrección y ascensión, dio dones a los hombres, ¿verdad? Nos ha equipado, hermanos, para ministrar aquí en la tierra unos a otros y para testificar al mundo de que Dios envió a su Hijo a salvarnos, para que crean nuestro testimonio. Y es bien importante que nosotros sepamos estas cosas, estas verdades. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios, o sea que es como si tuviera multicolor, como si tuviera algo que es
que no tiene medida, que se pasa más allá, hermanos. Dios nos ha equipado con gran poder para manifestar en su cuerpo, su iglesia, las obras sobrenaturales que Él puede hacer a través de nosotros, hermanos. Nos ha dado poder sobrenatural. Hay varios dones mencionados en este pasaje y cada uno es distinto en título y función. Dios vio apropiado usar una diversidad de dones para traer unidad al cuerpo de Cristo. Esto puede estar en contra de la lógica humana, pero en realidad es la sabiduría de Dios en exhibición, hermanos. Por favor, 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Muy bien, y 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Para colocar el fundamento de la iglesia y para que el Nuevo Testamento se pudiera colocar junto, tendría que ser confirmado con milagros y prodigios. Y esos primeros dones que colocó el Señor a través de los apóstoles para confirmar la palabra de Dios fueron los dones señales, ¿verdad? Como apostolado, el de profecía y el de señales como milagros, ¿verdad? Y eso autenticaban y confirmaban la palabra de Dios, como el Señor lo dijo en el capítulo 16 de Marcos, ¿verdad? Vamos allí en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. ¿Cómo confirmarían los apóstoles que verdaderamente el Señor Jesucristo había resucitado? Era con milagros y prodigios, ¿verdad? Los mismos que Él hacía mientras estuvo en su ministerio terrenal. Y si vamos a Marcos capítulo 16, vemos que esos dones confirmatorios eran dones señales dados a los apóstoles. Marcos 16. Llego allí. Y nos dice la palabra de Dios. Dice allí que le habló a los 11. Dice allí el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda ¿qué? Criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué? Porque la condición es creer. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, ocurrió el día de Pentecostés, tomarán en las manos serpientes, como le pasó a Pablo y le picó y no murió, ¿verdad? Y si bebieren cosa mortífera no les dará daño. Sobre las que los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y luego nos dice allí, y el Señor después que les habló, ¿a quiénes? Según el contexto, a los 11. Fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, ¿quiénes? Los 11. Y obviamente Pablo después, cuando fue llamado apóstol, salieron que predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando que la palabra con las señales que les seguían. Entonces, amén. Y muestra claramente, hermanos, que el Señor primero dio esos dones. Algunos los hizo primero apóstoles, a otros profetas. Pero luego los dones que quedan, que son hasta el día de hoy, hasta el día del rapto, son pastores, maestros y evangelistas. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces cada uno el Señor le dio conforme a qué, a como Él quiso. A cada uno lo ha equipado. A uno le dio dones de servicio, a otro le dio dones de fe,
que son fieles al Señor y pueden ministrar a otros, y así sucesivamente cada uno tiene su don espiritual. Pero el don espiritual es para que lo ministremos nosotros como cuerpo, no para que sea para nosotros mismos. Efesios 4:7b dice, esta gracia fue dada conforme a la medida del don de Cristo. El don de Cristo es grande, hermanos. Esta gracia corresponde al grado de dificultad implicado en la ejecución de cada don espiritual en particular. Cuanto más difícil administrar un don en particular, mayor es la gracia dada. Y me dice la gracia que tuvo que ser dada a Esteban cuando lo rodearon todos estos judíos llenos de ira, para que el Señor le dé ese denuedo, ese valor para hablar la palabra de Dios sin claudicar. Amén. Él como evangelista, el Señor le dio ese don, hermanos, allí, y le dio la gracia indispensable en un momento difícil en particular. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en conferencias, hermanos, en donde tratamos nosotros de explicar el evangelio claro, hermanos, y le pedimos al Señor que nos dé el denuedo, la valentía de defender el evangelio de Jesucristo a toda costa, de no comprometer la palabra de Dios? Se requiere valentía, ¿verdad? En esos momentos difíciles para administrar el don espiritual. Y Señor, ayúdanos. Señor, por favor, muéveles el corazón a estas personas que entiendan que el evangelio es por la sola fe en la obra consumada de Cristo únicamente. ¿Sí? Interesante eso, hermanos. Y el Señor da mayor gracia, amén. Debemos notar que los dones en este pasaje provienen específicamente de Cristo en lugar del Espíritu Santo. Los dones en particular mencionados en este pasaje son los dones de oficio, de los cuales leemos en 1 Corintios 12:5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El Señor subió al cielo y nos dio, para llenarlo todo, y nos dio dones a los hombres. Los dones espirituales mencionados aquí son ministros individuales, personas dotadas que son dados por Jesucristo para el funcionamiento de la iglesia. Por eso algunos lo hizo primeramente apóstoles, profetas. ¿Para qué? Para el fundamento de la iglesia. Como dice, por favor, Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está, los apóstoles y los profetas colocaron el fundamento. Este conjunto de dones de oficio no elimina a los dones de habilidad especial que cada individuo creyente posee en la iglesia. 1 Corintios 12:7 se refiere a los dones de habilidad cuando dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hay dones de oficio, pero también hay dones de habilidad. Pastor, maestro, apóstol en ese tiempo y profeta en ese tiempo eran dones de oficio. Estos son dones de habilidad, lo que tenemos nosotros cuando servimos unos a otros. Dones de misericordia también. Hay personas que tienen una misericordia la tremenda. Es porque Dios le da esa gracia para ser así misericordiosos. ¿Sí? Pero todo eso para provecho. El Espíritu lo da para provecho, ¿verdad? Pero todos fueron dados por el Señor Jesucristo cuando ascendió a lo alto. Debemos entender que los dones mencionados en Efesios 4 se refiere a oficios en la iglesia, no las habilidades espirituales sobrenaturales otorgadas por el Espíritu Santo a cada creyente. Efesios 4:8a, por lo cual dice, subiendo a lo alto. Aquí Pablo citó el Salmo 68:18 que dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Aquí Pablo le está recordando que antes de que nos diera esos dones por la gracia de Dios, teníamos que recordarnos la obra de Cristo, que Él tuvo que primero subir a lo alto, para que fuéramos dotados, para que los apóstoles fueran dotados con este poder desde lo alto, ¿verdad? Como leímos en Marcos capítulo 16 y como lo ve usted en el día de Pentecostés y así sucesivamente durante la edad de la iglesia del primer siglo. En esta cita,
Pablo parece haber usado una lectura de la Septuaginta del Salmo 68, 18, que dice: tomaste dones para los hombres. Entendemos de esto que el que ascendió a lo alto, Cristo, recibió dones los cuales pasó a los hombres clave en la iglesia. Estos hombres dotados son mencionados en el versículo 11. En el versículo 11. ¿Sí? Por favor, si lo puede leer el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces miren el orden: apóstoles, a otros profetas, y luego dice a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, ¿no? Entonces vemos ahí los dos primeros fueron los dones señales o de oficio que el Señor colocó, y los otros que fueron sobrenaturales y que fueron temporales, y los otros son dones de oficio que el Señor dio para la iglesia hasta el día de hoy: evangelistas, pastores y maestros. Entonces vemos eso, que eso es clave. Y el Señor fue el que dio esos dones al subir al cielo. Después de la ascensión de Jesucristo, registrada en Hechos 1 del 9 al 11, el significado de este pasaje del Antiguo Testamento fue comprendido y aplicado por la iglesia al ministerio de Cristo en la distribución de los dones espirituales. Acordémonos que todo esto, el Señor, el misterio de Cristo también abarcaba, como leímos en el capítulo 1 y 2, el misterio de Cristo abarcaba ¿qué? Reconciliar lo que está en los cielos como que está en la tierra, ¿verdad? Acordémonos que por causa del pecado, también los ángeles cayeron, ¿verdad? La tercera parte de los ángeles fue con Satanás. Y fuera de eso, el pecado entró al mundo a través de Adán, y toda la tierra entonces ahora está bajo maldición. Todo eso tuvo que ser reconciliado primero. ¿Para que qué? Para que el Señor pudiera habernos dado dones. Eso es lo que está recordándole a la iglesia en Éfeso. Efesios 4:8b dice: por lo cual dice, llevó cautiva la cautividad. Esta declaración enseña que cuando Cristo ascendió al cielo, Él tomó una tropa de prisioneros con Él. Una tropa de prisioneros con Él. Después de la cruz, cuando Cristo ascendió al cielo, tomó con Él una muestra de seres demoníacos conquistados, presentándolos como prueba de su victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Acuérdense que, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, nos dice la palabra de Dios, que nosotros estábamos llevados por ¿quién? Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, estábamos muertos en delitos y pecados, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, dominados por el espíritu del aire, Satanás. El Señor en la cruz exhibió las potestades y triunfó sobre ellas. Y por eso más adelante vamos a ver en el capítulo 5 y capítulo 6 que la batalla es espiritual, hermano. Y vamos a ver la armadura y todo esto, ¿verdad? Bien interesante eso, hermanos. Colosenses 2:15 nos dice esto: y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, dice la palabra de Dios, triunfando sobre ellos en la cruz. La maldición del pecado fue conquistada mediante la cruz, porque después de su muerte vino la resurrección de entre los muertos y su ascensión para darnos dones después, ¿verdad? La metáfora que vemos aquí en este versículo nos recuerda de un conquistador que dirige una hueste de cautivos de regreso a su tierra natal y da botines como regalos a lo largo del camino. Jesús tomó la cautividad cautiva en esa cruz. Estábamos cautivados por el enemigo, encerrados por él, temiendo a la muerte, dice la palabra de Dios. Pero el Señor tomó esa cautividad cautiva. Por alguna razón, no lo sé, hermanos, el cielo fue cubierto por oscuridad, dice la palabra de Dios, como por 3 horas, ¿verdad? Desde la hora sexta hasta la hora novena. Está diciendo que todo el mundo fue cubierto. Eso no fue un eclipse, eso fue todo
porque las potestades y los gobernadores de estas tinieblas estaban viendo cómo Jesús estaba triunfando sobre ellos. Amén. Tremendo. Efesios 4, 8c, por lo cual dice, y dio dones a los hombres, retrocediendo a los días de Abraham. Génesis 14, 21, vemos que el que conquista tiene derechos sobre el botín de guerra. De manera similar, debido a la victoria de Cristo en la cruz, Él también le da buenos dones a su pueblo. En este caso, sus favores son los dones espirituales de oficio otorgados para la edificación de su iglesia. Aunque Cristo no está dando botines de guerra, Él es representado como un vencedor que llega regocijándose en sus conquistas con gran generosidad. La palabra de Dios también nos dice en Lucas 4 que Él trajo libertad a los cautivos. Vino a predicar las buenas nuevas, libertad a los cautivos. Amén. Fuimos libertados ¿de qué? Del dominio de Satanás. Hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de luz. Y eso lo vamos a ver más tarde también. Importante porque veamos la batalla espiritual en la cual hemos sido librados, hermanos. Hemos sido libertados. Y ahora nos ha dado dones espirituales. Esa es la multiforme gracia de Dios. Isaías 59, del 15 al 18, por favor. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Así es. Y mire que esta conquista que Él tuvo en la cruz, ante las huestes de las potestades de las tinieblas, para darnos la libertad para ser hijos de Dios, hermanos. Es por eso que ahora nosotros nos podemos considerar muertos al pecado, muertos al mundo, muertos al dominio de Satanás, y vivos para con Cristo diariamente, hermano, porque realmente lo somos. No tenemos que luchar para la victoria, sino desde la victoria. Amén. Lucas 24, 49 es otro ejemplo de la generosidad de Cristo basado en su victoria cuando predijo que recibiría el Espíritu Santo del Padre para entregárselo a los santos. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Qué bueno ver esa referencia que nos dice aquí el evangelista Lucas. Efesios 4, 9a. Y eso de que subió, dice la palabra de Dios, ascendiendo. En Juan 7, 33 Jesús dijo, todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros. E iré al que me envió. Aunque el plan de Jesús era ascender una vez más al cielo, antes de que Él ascendiera, Él tenía la tarea más importante que cumplir, la cual era su muerte en la cruz por nuestros pecados, su sepultura y resurrección. Efesios 4, 9b. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Antes de que Jesús ascendiera de regreso al cielo, Él descendió a las regiones más bajas de la tierra, más precisamente al Seol, el lugar de los muertos. Sabemos que el día que Jesús murió en la cruz, Él apareció en el paraíso, porque eso es lo que Él le dijo al ladrón en la cruz que iba a hacer. En ese tiempo, el paraíso, también llamado el seno de Abraham, estaba en algún lugar profundo en la tierra. Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, no le dijo en el cielo. ¿Sí? En el paraíso.
Interesante. El paraíso era el lugar temporal en donde las almas redimidas por la fe en Jesucristo del Antiguo Testamento estaban en el lugar de consolación, en el seno de Abraham. Lo sabemos porque ahí fue el pobre, ¿verdad? Cuando murió, no se fue allí porque era pobre, sino porque era creyente en Cristo, amén. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso. Y ahí estaba siendo consolada su alma, dice la palabra. ¿Sí? Pero el otro apareció en llamas al otro lado, y era una llama que, aunque estaba en su alma, le consumía, ¿verdad? Y parece ser, hermanos, que cuando Jesús murió en la cruz, todas las personas que estaban en el lugar del paraíso fueron trasladados al cielo mismo. Ahora vamos a ver por qué, hermanos. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Cristo bajó al paraíso. Eso es lo que Pablo se refería en este pasaje. Cristo fue la primera persona en ascender permanentemente o salir de aquel lugar profundo. Él eventualmente ascendió a lo alto. ¿Cómo sabemos que hasta ese punto nadie podía ir al cielo, sino únicamente al paraíso? Juan 3:13, por favor. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Sí. Ahí está Juan expresando el encuentro entre ¿quién? Entre Nicodemo y Jesús. Vino de noche, Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo si quiere ver el reino de Dios. Y luego se le devela a él como deidad. Sabemos que la connotación hijo de hombre significa una connotación de deidad. Dice que nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre. Ahí está la connotación de deidad, que descendió del cielo, que está en el cielo. Ahí se le manifestó él como el omnipresente. ¿Sí? Estaba hablando con él, pero también está en el cielo al mismo tiempo. Amén. Y luego le devela que así como levantó la serpiente Moisés en el desierto, así mismo él sería levantado. Ahí está el evangelio. ¿Quién es él como persona? Deidad, el omnipresente, y su obra en la cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Pero entonces aprendemos ahí que ninguno había subido al cielo sino aquel que descendió del cielo. Entonces claramente ninguno del Antiguo Testamento se fue al cielo, sino al paraíso de Dios, que es un lugar de descanso temporal, de reposo, en donde las almas son consoladas, esperando hasta que Cristo muriese en la cruz y pagase con su sangre el precio de la redención, y para que puedan ser trasladados a la misma presencia de Dios en el cielo. ¿Sí? Por favor, lees Juan 20:17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y didles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Demuestra muy claramente que Él fue a prepararnos lugar en el cielo, capítulo 14 de Juan, para que donde esté yo, vosotros también podáis estar. ¿Sí? O sea que todavía el cielo no estaba ocupado, sino hasta cuando Jesús ascendió al cielo. ¿Sí? Ahí comenzó a ocuparse con los creyentes. ¿Por qué? Porque cuando Él murió en la cruz, Él bajó y trajo todos los que estaban en ese lugar del paraíso y los trasladó al cielo. Entonces claramente la palabra de Dios nos muestra qué fue lo que pasó en la cruz, amén. Y muestra aquí por qué tuvo que descender a las partes más bajas de la tierra. Efesios 4:10a dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Y va con lo que dice Colosenses, para reconciliar la tierra con lo que está en el cielo nuevamente, para que los hombres puedan entrar a la misma presencia de Dios. Amén. Así como lo tenía Adán y Eva, tenían la presencia de Dios ahí mismo con ellos. Qué bueno. Entonces el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. El que descendió es, por supuesto, Jesucristo. Mientras su cuerpo yacía sin vida en la tumba, el alma de Jesús descendió al Seol, el lugar de los muertos. Efesios 4:10b, para llenarlo todo.
40 días después de su resurrección, Cristo ascendió una vez más al cielo. Marcos 16, 19 dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Si no podíamos pensar que los sacrificios de animales que se hacían en el Antiguo Testamento iban a permitir que una persona llegara al cielo, no. El Señor tenía su paraíso como lugar de descanso temporal. Una de las tareas principales de Cristo al venir a la tierra fue la restauración de todas las cosas a Dios. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Tú y yo tenemos, por medio de los dones espirituales también, la palabra de reconciliación, ¿cierto? Algunos hizo evangelistas, a otros maestros, y todos nosotros somos equipados con el Espíritu Santo para ser testigos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y el resto del mundo, ¿verdad? Incluso ahora, a través de la iglesia, Cristo está en el proceso de llenar el universo con su dominio. Recuerda que no solamente era reconciliar las cosas que están en la tierra, sino las que están en los cielos. Y hablando también del príncipe de la potestad del aire que está en el cielo atmosférico en este mundo, ¿verdad? Entonces, incluso a través de la iglesia, Cristo está en el proceso de llenar el universo con su dominio. 1 Corintios 15, del 24 al 25 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Por eso es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo es la muerte. Del mismo modo, Colosenses 1, el 18b al 20 dice, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? ¿Qué vimos entonces, hermanos? Hemos visto la importancia de la unidad de la iglesia, vimos el caso de la unidad de la iglesia y vimos también la fuente de la unidad en la iglesia, lo que es la clave para el servicio efectivo, que es la gracia de Dios que nos dio por medio de su don espiritual, del Espíritu Santo que ha derramado sobre nosotros al ascender al cielo. Padre Celestial, gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, porque todos nosotros podemos descansar en la obra completa y suficiente de Cristo en la cruz, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y se levantó entre los muertos y ascendió al cielo, Señor, reconciliando así todas las cosas que están en la tierra con las que están en los cielos y dándonos dones espirituales a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos ministrarlos al servicio tuyo. Acuérdanos, Señor, de la unidad que tenemos en ti, Señor, un espíritu, un mismo cuerpo, y que estamos todos aquí sirviendo, Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que seamos de testimonio a este mundo de que tú, Padre, enviaste a tu Hijo y cambiaste nuestras vidas, y para que nuestro testimonio pueda ser verificable por medio de la manera como vivimos, Señor, y nuestro mensaje sea recibido acá abajo, Señor. Gracias por darnos el privilegio de ser parte de esta reconciliación, Señor. Que Dios estaba en el mundo no tomándoles en cuenta sus pecados y nos ha llamado a este ministerio de la reconciliación, Señor. Te pido, Padre, que tú nos uses como iglesia. Aquí hay bastantes pastores, Señor, que en sus iglesias los hermanos estén unidos en apoyando la obra del Señor y que estemos enfocados todos sirviendo a un mismo Señor. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.